de Dios, hermano? ¿Es para ti el alimento espiritual? ¿Es para ti tu necesidad? Porque normalmente, hermanos, cuando nosotros comemos es porque necesitamos saciar el hambre, ¿verdad? Necesitamos también nutrirnos, también alimentarnos de esta manera, satisfacernos de esta forma, hermanos. Aún incluso hasta nuestro humor cambia cuando comemos. Y cuando no comes también estás de mal humor, estás renegando. Por eso hay un enlace, ¿verdad? En todo esto, ¿no? Cuando dicen que barriga llena, corazón contento. Y dice que para que nuestro rostro esté alegre, nuestro corazón tiene que estar contento. El corazón alegre, hermoso el rostro. Entonces, para que seas guapo, come bien, aliméntate bien. Pero yo creo que realmente el alimento nos ayuda bastante, hermanos, a nosotros. En conclusión, hermanos, entonces nosotros necesitamos alimentarnos. Necesitamos alimentarnos. Pero no solamente con la comida física, sino también con la comida espiritual, hermanos. Con la comida espiritual. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Y sabes qué, en este pasaje del libro de Juan, en el capítulo 4, a lo largo de estos días que hemos estado llevando, hermanos, el Señor esta vez va a resumir todo ello, mencionando que la obra preciosa que Él estaba haciendo con esta mujer samaritana, lo va a resumir como que este es mi deleite, el hacer la voluntad de mi Padre, el hacer la voluntad del que me envió. Ese es mi deleite, esa es mi comida, eso es lo que yo necesito. El tener que haber llegado esta vez a este lugar de Samaria, el tener que posar esta vez al costado del pozo, esperar a esta mujer al mediodía, que ella venía con su cántaro a dar el encuentro y hablarle las palabras, mostrarle a la vez también, abrir sus ojos, saciar la necesidad, mostrarnos su necesidad de ella y a la vez también Él ofreciendo el agua viva y entregando el agua viva. Todo esto el Señor lo resume diciendo que esta es mi comida. Les invito esta vez, hermanos, a ponerse de pie en el capítulo 4 del libro de Juan. Y vamos esta vez, hermanos, al capítulo 4 y el verso 32. Dice las Escrituras, Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Permítanme, hermanos, vamos a orar. Mi amado Padre, mi Dios, Señor, en esta mañana, Dios, vengo a tu presencia nuevamente, Dios. Padre, tú sabes cuáles son mis necesidades, Dios. Sabes, Padre, cuánto yo te necesito en esta mañana, Dios. La responsabilidad, Dios, de llevar tu palabra, Dios, cunde sobre mí, Dios. Porque así como tú también me das esta responsabilidad, eres tú, Señor, quien lo va a suplir, Dios. Padre, yo no tengo nada que entregar a esta gente, Dios. Mis palabras son vanas y vacías, Dios. Mis palabras no edifican en nada en absoluto. Pero tu palabra, Dios, qué preciosa es tu palabra, Dios, que puede dar vida al muerto, Dios, que puede saciar nuestras necesidades, que puede refrescar nuestra sed. Padre, en esta mañana permítenos sumergirnos en esa misma palabra y refrescarnos, mi Dios, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en este día, Padre, tanto a mí como al expositor de tu palabra, como cada uno de los oyentes. Mi Dios, ese mismo Espíritu, Dios, sea el que convenza, Señor, de pecado, justicia y juicio. Sea ese mismo Espíritu susurrando a nuestros corazones, Dios, y acomodando cada palabra, mi Dios, Señor, bajo tu voluntad, a tus propósitos, mi Dios, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que me das, Señor. Y merecedero soy de todas las cosas, Padre, que vienes haciendo en mi vida. Te ruego también, mi Dios, por la iglesia en el Callao, mis hermanos allá, Padre. Gracias por ellos también, Señor. Este día, Señor, podamos glorificar tu nombre, tanto allá como aquí también, Señor. Deleítate entre los tuyos, mi Dios, Señor, pues esta es tu obra preciosa, Dios, tu iglesia, Padre. Gracias, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En estos pasajes del capítulo 4 podemos ver que de alguna manera se presenta como el personaje principal que podríamos considerar nosotros quizás que es la mujer samaritana. Pero ciertamente no, el personaje principal no es la mujer samaritana. El personaje principal aquí es Cristo mismo.
realizando toda esta obra preciosa, hermanos. Él es el personaje principal. Él es el que fue a este lugar de Samaria. Él es el que preparó esto desde antemano, como hemos visto el primer día. Él es el que concatenó, el que orquestó, el que organizó todas estas cosas antes de la fundación del mundo. Él es el que va a este encuentro, acude a esta necesidad, sacia esta necesidad, abre los ojos de esta mujer, los oídos atrofiados, le muestra quién es Cristo. Y a la vez esta mujer entonces entiende quién es el Señor. Y de esa manera es que el Señor está saciando esta vez a esta mujer de su necesidad. De alguna manera, esta mujer que no quería reconocer, y ciertamente el mundo, hermanos, en esto es lo que se encarga, de parecer de que realmente tú no tienes necesidad de Dios, cuando realmente tú necesitas de un Salvador, hermanos. Pero el mundo en sus placeres y en sus pecados se deleita en todo ello, y de alguna manera sucumbe también a las personas para hacerles creer de que están bien sin Dios. Están bien sin Dios. Mis hermanos, esto no es así, hermanos. El hombre necesita de un Salvador, hermanos. El pecador necesita del perdón de sus pecados y este solamente es Cristo Jesús. Y precisamente en esto, como les dije hace un instante, lo que va a hacer Jesús esta vez es resumir todo ello. El pasaje nos dice, hablando esta vez Jesús con sus discípulos, cuando ellos vinieron, de alguna manera ya cuando ellos habían ido a comprar comida, ellos llegan de pronto ya. En el capítulo 4 del mismo libro de Juan, dice el verso 30, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El verso 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, maestro, come. Bueno, la verdad, hermanos, que podíamos preguntarle entonces, ¿el Señor comía o no comía, hermanos? ¿Cristo comía o no comía? Claro, hermanos, claro que comía. No, que es que no comía, Él comía también, hermanos, igual que cada uno de nosotros. Así que el Señor no es que no comía. Sus discípulos le decían, come, porque era necesario que pueda alimentarse. El trajín de haber caminado tanto, incluso de Judea hasta Samaria, aproximadamente entre 2 o 3 días. Normalmente los judíos, para no pisar Samaria, cruzaban el río Jordán 2 veces y eso demoraba como 2 días más, se duplicaban las cosas. Pero ellos lo hacían porque había ese prejuicio de que no querían pisar Samaria. Entonces, pero Jesús no hizo eso, y no porque Él quería cortar el camino, sino porque había una necesidad de las cuales Él tenía que acudir. Llegando a ese lugar, Él llega cansado y por eso se sienta junto al pozo. Pero esto no es simple casualidad, hermanos. Esto no es coincidencia. El Señor ya lo tenía preparado de antemano todas estas cosas. Así que Él esta vez se sienta y esta vez manda a sus discípulos a comprar comida, pero no precisamente porque esa comida era para que Él lo pueda consumir, sino porque Él estaba preparando el ambiente para que se encuentre esta vez con esta mujer. Sabes, hermanos, este es el ambiente donde tú debes estar en esta mañana. Este es el lugar que el Señor ha preparado para que tú estés en esta mañana. Bien es cierto, puedes estar en tu casa. Bien es cierto, también puedes estar en otro lugar. Pero realmente el Señor ha preparado esto para que tú estés aquí. La iglesia se congrega en un lugar específico, local, visible, hermanos. No es que nosotros creemos que de alguna forma podemos también congregar por medio del Zoom o por medio de las redes sociales. Ese es un recurso que algunos lo toman, pero de alguna manera ya tergiversada, y no es lo correcto, hermanos. Tú necesitas congregar, hermano. Necesitas estar aquí. Y a la verdad, hermanos, que me sorprende estos días, hermanos, porque veo a esta iglesia, hermanos, y veo también la gente que acude a esta iglesia, mis hermanos. Pero estos días, ¿dónde has estado, hermano? ¿Dónde has estado tú? Cuando la iglesia se congregó, ¿dónde has estado tú? Han invitado a un expositor de la palabra, pero ¿dónde estabas tú cuando realmente debías estar aquí? ¿Fue tu necesidad realmente esto o no era tu necesidad? ¿Es tu necesidad realmente saber del Señor, conocer del Señor o no lo es? La Biblia enseña en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hermano. No seas mal acostumbrado de faltar a la casa de Dios. ¿Cuánto más, hermanos, dice las Escrituras? ¿Cuánto más cuando el día se acerca? Tú debes estar aquí en la casa de Dios. Es tu deber estar aquí, apoyar a los servicios, apoyar a tu pastor, apoyar a la congregación, hermanos. El Señor había preparado este ambiente, hermanos. Él había caminado todo esto para llegar a este punto, a este lugar y encontrarse con esta mujer. Y sabes, estos días también el Señor estaba aquí, hermanos. Tanto desde el día viernes, el día sábado. ¿Y dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú? El Señor pasaba lista y tú no respondías a tu nombre. El Señor empieza esta vez a hablar a sus discípulos diciendo que los discípulos le dicen, Rabí, come. Él le respondió diciendo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida ya. Yo ya tengo una comida. Esta es mi comida. Te pregunto, hermano, ¿cuál es tu comida? ¿Tú ya tienes una comida? ¿Tú ya tienes una comida? Cuando saliste de tu casa dijiste, yo ya tengo una comida. Yo ya tengo una comida que realmente comer. Ese fue realmente tu consigna en esta mañana, decir, yo ya tengo una comida. El Señor decía, yo ya tengo una comida. Mientras que ellos habían ido a traer la comida, de pronto el Señor dice, yo ya tengo una comida. Y por eso ellos se sorprenden y le dicen que la mujer habrá traído algo a comer. Le dice el verso 33, entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Alguien ya le dio de comer? ¿Alguien ya sació esto? ¿Sabes, mi hermano? Sí, precisamente eso es donde muchas veces nos encontramos. Tu necesidad es Cristo, pero sabes, el mundo muchas veces te alimenta a ti. Y tú abres tu boca y el mundo te alimenta. Muchos de ustedes esperan que sea el alimento de ustedes, no lo que es la palabra de Dios, sino realmente el mundo alimentando a los cristianos. Qué raro es esto, ¿verdad? Que el mundo sea el que nos alimente a nosotros cuando realmente nosotros necesitamos alimentarnos realmente de la palabra de Dios. Qué raro es que el mundo nos esté dando de sus deleites y sus placeres y nosotros mastiquemos esto y digamos, este es mi placer. El Señor está diciendo, los discípulos están diciendo, ¿acaso le habrá traído a alguien de comer? No, no es que alguien ya le trajo de comer, sino que el Señor está resumiendo toda esta preciosa obra que Él está haciendo con esta mujer samaritana, que esta es su mayor necesidad, que este es su placer, que este es su deleite. Ese es su deleite. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando el Señor, cada vez que el Señor salva un alma, porque es el Señor quien gana almas, no nosotros, mis hermanos. Es el Señor quien nos salva. Pero el Señor cada vez que hace esta preciosa obra, utilizándonos como realmente sus instrumentos a nosotros, mis hermanos, el Señor lo hace con gran deleite, hermanos. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, no fue de alguna manera como quien mirándonos con odio a nosotros, por ti tengo que ir a morir a la cruz del Calvario. No, mi hermano, esto fue su placer, llegar a la cruz del Calvario por nosotros, mis hermanos, por amor, dice las Escrituras. El libro de Salmos, capítulo 23, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Que cada vez, hermanos, que nosotros congregamos en la casa de Dios, es el Señor mismo quien ha preparado cada una de las cosas para el alimento espiritual de nosotros. El Señor a la vez también guía al predicador, guía al pastor para que pueda dar ese alimento espiritual a la congregación. Y eres tú el que debe ser ahora en la manera responsable de venir a la casa de Dios con ese hambre y sed del Señor. Tú tienes que venir con esa gran necesidad de querer adquirir más de parte del Señor. Por eso es necesario que te vacíes del mundo y te llenes más del Señor. Así que el Señor mismo ha preparado esto, pero ojalá no seas como aquellos que desprecian la comida, hermanos. O aquellos que son selectivos para comer. No, esto ya lo sé, esto ya conozco. Y bueno, puedo descansar un rato, puedo dormir un poco, hermano. No, no es así. Estás en la casa de Dios, hermano. Y yo no creo que cuando tú vas a un restaurante, de alguna manera tú vas para sentarte y mirar que los demás comen y tú no comes. Yo creo que cuando vamos a un restaurante, para sentarnos en la mesa de un restaurante es para poder comer nosotros, hermanos. Así que en esta mañana también estás en la mesa del Señor. Y el Señor está dando ese alimento y es tu responsabilidad también comerlo, hermano. Es tu responsabilidad comerlo. Y dentro de esto van a haber cosas que de alguna forma quizás no te van a gustar. No soy tan amante de la avena, hermanos. Ya lo saben, hermanos. Pero mi esposa me da avena, hermano, y tengo que hacerlo, tengo que comerlo. Es que me dice, es que esto es bueno para esto, bueno para esto, bueno para esto y bueno para esto. Bueno, esa es mi medicina, tengo que comerlo. Hay cosas que no nos gustan comer, hermanos, pero tenemos que comerlo porque es necesario. No seas selectivo con la palabra de Dios porque esto es tu necesidad, hermanos. Lo que el Señor ha preparado es porque es tu necesidad. Y tú no puedes decir, no, Señor, esto no. Sabes, cuando el padre pone o la madre pone la comida en la mesa, el hijo tiene que comer, el hijo no tiene que ser selectivo ante eso. No, mamá, yo no quiero esto. ¿Lo comes o lo comes? Y en esta mañana, hermanos, deleítate en la comida que el Señor ha preparado para contigo. Jesús dijo, yo tengo una comida. Yo tengo una comida.
Así que en esta comida, ¿cuál es la comida de parte del Señor? Esta comida ustedes no la conocen, dice el Señor. El Señor está diciendo, ustedes que son mis discípulos, ustedes no conocen esta comida. Entre las comidas que Jesús comió fue tanto pescado con miel. ¿Sabías esto? Es curioso, ¿no? Comer pescado con miel. Ah, pescado con miel. ¿Has comido alguna vez pescado con miel? Inténtalo, hermano. Debe ser rico. Yo no lo he comido todavía. Así que, porque de alguna forma, hermanos, es necesario también probar, pues, ¿no? Algunos sabores de esta forma también. Esta semana he comido trucha, hermanos. Qué rico. Tantas truchas. Yo no sé, hermanos, cuándo va para eso. Pero qué rico, hermano. Pero sí, hermanos, el Señor comía también de esta manera también. Pero dice, ustedes no conocen mi comida. Qué curioso, ¿no, hermanos? Que estando sus discípulos esta vez con Jesús, Jesús les diga, yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Cómo es posible que realmente el Señor le diga a sus discípulos que ustedes no conocen? Eso es como quien podría decir en todo caso también, la esposa no conoce cuál es la comida que le gusta a su esposo. Mis hermanas, ¿ustedes conocen cuál es la comida que a su esposo le encanta comer? Sería bueno que le prepares eso, hermana. Sería bueno que le preguntes cuál es la comida que le gusta a tu esposo comer. Varón, te pregunto, ¿tú sabes cuál es la comida que a tu esposa le gusta comer? ¿Lo sabes o no lo sabes? Entonces, si no sabes cocinar, llévala a comer de repente un día. Pero su comida favorita, ¿cuál es su comida favorita? ¿En qué es lo que ella se deleita cuando come esto, aquello? El ceviche es riquísimo en el Callao, hermanos. No lo sé aquí, pero es riquísimo, hermanos. Así que cuando vayas al Callao, come ceviche, hermano. Avísame, hermano, para ir a comer juntos. Pero es necesario, hermano, que entonces abra de esta manera, en esta relación, para conocer qué es lo que al Señor le deleita, hermanos. Qué curioso, ¿no? Que los discípulos no sepan esto y que el Señor diga, ustedes no conocen esta comida. ¿Y por qué es que en todo caso podríamos decir que ustedes no conocen esta comida? Bueno, precisamente es por eso, hermanos, porque para poder conocer cuál es lo que le gusta a tal persona necesita la convivencia, necesita la relación, el conocernos más. Y dentro de esto, hermanos, es que tú nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios si realmente no andas con Dios. Si realmente no tienes esa comunión con el Señor, nunca vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso es necesario, hermanos, pasar tiempo con el Señor. No digo pasar tiempo solamente cuando estamos en la iglesia del Señor, hermanos. Digo pasar tiempo durante la semana con el Señor en tu casa. Porque no basta solamente con venir los domingos a la iglesia del Señor, hermanos. No basta. Necesitas también durante la semana pasar tiempo con el Señor. Deleítate con la palabra misma. Deleítate en la oración, hermanos. Pasa tiempo con el Señor y aprenderás cuál es la comida del Señor. ¿Cuál es la comida que el Señor dice? Yo tengo una comida. Y para que no llegue al punto de decir, tú no conoces esta comida. Qué triste, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Que mi padre no sabe cuál es la comida que a mí me gusta. Que mi madre no sabe cuál es la comida que a mí me gusta. Que mi esposa no sabe cuál es la comida que a mí me gusta. ¿Ustedes no conocen mi comida? ¿No conoces cuál es la comida del Señor? ¿No conoces? ¿Por qué no conoces cuál es la comida del Señor? Esta comida ustedes no conocen. Sus discípulos, qué raro que sus discípulos no puedan conocer cuál es la comida que al Señor le gusta, que le deleita. El libro de Salmos capítulo 40, el verso 8, hablando sobre esta comida, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. El Salmo 119, 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Te pregunto, mi hermano, ¿es tu deleite realmente la palabra de Dios? ¿Te deleitas cuando se predica la palabra de Dios? ¿Es tu necesidad, es tu alimento realmente la palabra de Dios en esta mañana? ¿Es así como realmente tú te muestras que realmente la palabra de Dios es mi deleite? Como hijo de Dios y como creyente, realmente puede decir que sí, este es mi alimento. En ello yo paso, en ello yo me siento placentero cuando realmente veo la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios. ¿Es así realmente tu condición? Lamentablemente muchos hermanos les es ostentoso leer las escrituras, hermanos. Les es complicado leer durante la semana las escrituras. Les es de fatiga, hermanos,
Puedes ver más todavía, mucho tiempo todavía en el WhatsApp y todos otros tipos de redes sociales que realmente en la palabra misma del Señor. Pasas más tiempo en ello que en la palabra de Dios. Te deleitas más en mirar otro tipo de argumentos y textos que realmente en la palabra de Dios. ¿Es tu placer realmente la palabra de Dios o no lo es? El salmista decía que la palabra de Dios es como miel para con él. Es esa miel que realmente es tan dulce. Y ¿sabes qué? La miel nunca deja de ser miel, hermanos. La miel no pierde su dulzura. Y la palabra de Dios no va a perder su dulzura por muy duro que sea, hermanos. Siempre va a ser deleitosa comer esa miel, hermanos. La comida de Jesús, la comida. ¿Cuál era la comida de Jesús? ¿Cuál era la comida que Jesús comía entonces? Esta vez el Señor está diciendo en el versículo 34, cuando está mencionando, está respondiendo a sus discípulos. Mi comida es que haga la voluntad de que me envió. Ok, ustedes no conocen cuál es mi comida, pero yo te voy a decir cuál es mi comida. El Señor está diciendo, esta es mi comida, que yo haga la voluntad de mi Padre. Él es el que me envió, esa es mi comida. Ese es mi placer, en ello yo encuentro ese deleite. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Qué difícil respuesta, ¿verdad? Hacer la voluntad del que me envió. Esto de alguna manera, hermanos, va a ofender, quizás a algunos también. ¿Cómo que entonces yo puedo tener deleite en hacer la voluntad de Dios? ¿Y por qué digo es que esto va a ofender quizás a algunos, hermanos? Porque normalmente nosotros pensamos en nuestra manera simple de considerar las cosas, que la voluntad de Dios siempre va a tener que ser coincidente a mi propia voluntad. Que la voluntad de Dios siempre va a tener que ajustarse a mi voluntad. Y por eso es que entonces definimos que podemos sentirnos bien cuando hacemos la voluntad de Dios. No, no precisamente, hermanos. La voluntad de Dios muchas veces va a diferir contra nuestra propia voluntad, hermanos. Va a ir en contra de nuestra propia voluntad. Y es por eso, para algunos va a ser ofensivo esto. ¿Por qué? Porque mientras que de alguna manera nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, de pronto nos encontramos en una oración tan simple, sin pensamiento alguno o consideración, de las cuales decimos, mi Dios, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Todos oramos de la misma manera, hermanos. Pero de pronto cuando Dios responde a esa oración y Dios dice, ok, tú me has pedido que se haga conforme a mi voluntad, pronto nos encontramos con un muro tan grande diciendo que esta no era mi voluntad, esta sí es mi voluntad. Pero Señor, yo quería esto, pero es que tú me dijiste que realmente se haga mi voluntad y el Señor va a hacer su voluntad. El Señor va a terminar haciendo su propia voluntad y no la nuestra, hermanos. Y esa es la que se requiere, iglesia, que se haga la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Sabes, hermanos, en el Callao estamos orando por tener un lugar donde congregar. Hermanos, yo les miro a ustedes y aprecien lo que el Señor les ha entregado, hermanos. Aprécialo, hermano. Nosotros no tenemos un lugar donde congregar. Tenemos que estar alquilando, hermanos, cada mes por ello. Esta vez estamos en la proyección de ir a un lugar más espacioso a la vez también. Sí, a la vez el dinero va a tener que ser también más sumado sobre esto. Pero dentro de esto, nuestra oración es, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad. ¿Y qué pasa si Dios dice, no, sabes que mi voluntad es que te quedes aquí todavía aún? Hermano, aceptaremos la voluntad de Dios porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y el Señor sabe lo que hace, hermanos. Pero qué triste sería que el Señor termine haciendo nuestra propia voluntad. El mundo sería un caos, hermanos. Todo sería un desastre si el Señor tendría que actuar conforme a nuestra voluntad. Hermanos, todos estaríamos perdidos. No habría manera de poder realmente conocer al Señor. No habría manera de que realmente la iglesia se desarrolle. Todo esto vendría abajo, hermanos. Por eso es que buscamos la voluntad de Dios. Por eso es que anhelamos la voluntad de Dios. Y aún así sea tan dura, tan diferente a nuestra propia voluntad, es mejor su voluntad que la nuestra, hermanos. Y a lo largo de las Escrituras, a lo largo tanto incluso del Antiguo Testamento hacia adelante, tanto hasta Apocalipsis, hermanos, es su voluntad la que siempre va a predominar sobre todas estas cosas. No es la nuestra, hermano, no es la tuya, hermanos. Y sobre estas cosas, hermanos, es donde muchos también definen para su propia vida la prioridad de la economía, la prioridad de un título en la sociedad. Es que esa es mi voluntad, ese es mi sueño, ese es mi anhelo.
A mí me sorprende, hermanos, porque normalmente los de provincia, y no quiero degradar a nadie de esta manera ni humillar a nadie, pero normalmente siempre anhelan ir a la capital. Hermanos, la capital no tiene nada que ofrecerte, hermanos. No, no hay nada que ofrecerte. Solamente lo que te va a ofrecer es deleites en la carne, hermanos. Pecado por doquier, hermano. La capital no lo es el todo, hermano. Piensan de que, bueno, es que si yo voy a Lima, allá será mejor las cosas. Yo voy a Lima de esta manera, o voy a tal lugar y las cosas van a ser mejor. Hermanos, cuando ves en las Escrituras y cuando Abraham descendió, cuando Isaac descendió también, hermanos, esto le fue calamitoso para con ellos. Esto fue doloroso, hermanos, cuando realmente queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Queremos priorizar de alguna forma el tema económico y tomar en consideración, bueno, allá también ha de haber una iglesia donde congregar, pastor. ¿Tú estás opcionando tu servicio al Señor? ¿Tú estás poniendo una opción al Señor? Cuando realmente debería ser que dobles rodillas y buscar la voluntad de Dios, Señor. Si es tu voluntad, Padre, abre puertas, Señor. Y si no es tu voluntad, mi Dios, Señor, entonces ciérralas todas, Dios. Pero es que allá vas a ganar mejor dinero. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces en mi iglesia? No soy tan viejo, hermanos, en el ministerio. Pero ¿cuántas veces he visto familias que han venido? Ahora esta es la voluntad de Dios. Que vaya yo. Hermano, no te vayas. Y no porque no queremos que te vayas, hermano, sino porque nosotros miramos como pastor, miramos como que aquel que está al frente y oramos por ti, porque esa es nuestra responsabilidad, lo que dice el libro de Hebreos. Esa es nuestra responsabilidad como pastores. Pero miramos y vemos que el Señor nos está mostrando, pero tú dices, si es la voluntad de Dios, Jonás pudo haber dicho lo mismo. Pero Dios está abriendo puertas, mira, encontré pasaje, pagué también. Encontré una nave que iba para Tarsis, qué curioso, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Balaán también pudo haber dicho lo mismo. ¿Cuántas veces Dios tiene que decir no para que sea no, hermanos? ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir no, hermano? Basta solamente con que Dios diga solo una sola vez, hermano, no. Y nosotros sujetarnos a su palabra. Pero que nosotros, qué torpes somos, hermanos, que nosotros queremos torcer el brazo de Dios, torcer la voluntad de Dios, para que Dios apruebe nuestra voluntad como su propia voluntad. Y le ponemos un título, voluntad de Dios. De pronto las consecuencias llegan a nuestras vidas. No, sí es la voluntad de Dios, me dijo aquella persona. Hemos orado con mi esposa. Anda, mira cómo está su matrimonio, hermano. Destrozado, hermano. Destrozado. Es una calamidad su matrimonio, hermanos. Lo destruyó él mismo. Considerando simplemente, primero es mi dinero. Poniéndole el título que sí es la voluntad de Dios. Qué fácil es tener que tomar el título y ponerlo y pegarlo y decir que esta es la voluntad de Dios. Pero cuando no lo es realmente, hermano, esto va a traer grandes estragos a tu vida, hermano. Consecuencias van a venir a tu vida, hermano. Porque estás tomando el nombre del Señor en vano. Estás diciendo que sí es la voluntad de Dios cuando no lo es. Por eso, hermanos, tan duro es tener que decir entonces la voluntad de Dios. Yo me deleito en la voluntad de Dios. Deleítate en la voluntad de Dios entonces, mi hermano. Cuando Dios diga no a tus propósitos. Cuando Dios diga no a tus grandes sueños que tú tienes. Ya no estamos para hacer nuestra propia voluntad, mi hermano. Por eso Pablo mismo decía, el amor de Cristo nos constriñe, porque ahora su propio amor que nos ha conquistado, que nos ha salvado, ahora por amor a Él es que nos entregamos y ahora podemos servirle al Señor con esa entrega, hermanos. Ya no más nuestra voluntad, sino más su voluntad de Él. Pero qué difícil, ¿verdad, hermanos? Y a la vez también qué gran diferencia cuando nosotros oramos y decimos, sí, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y Dios luego muestra otra voluntad. El Señor se deleitaba en hacer la voluntad del que lo envió, en la voluntad del Padre. Aún Él mismo oraba pidiendo que se haga la voluntad del Padre. El Hijo
orando a la vez también que se haga la voluntad del Padre. No nuestra voluntad, sino es la voluntad del Padre. Ese era su placer del Señor, hacer la voluntad del Padre, hermanos. Ahora cuando tú ves sobre esta voluntad del Padre, esta vez haciendo a Jesús, diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, es que Jesús estaba esta vez considerando la escena que había pasado solamente unos segundos antes. La voluntad de Cristo, ¿cuál era? Perdón, la voluntad del Padre, ¿cuál era? Que Cristo vaya a Samaria, que Cristo descienda de su gran trono de gloria, que Cristo salga de esa gloria donde Él estaba, descienda, se humille de esta manera y pueda apostar esta vez, pueda sentarse al costado de un pozo, sentarse en ese lugar, cambiar su trono de gloria por un lugar en donde sentarse al mediodía. Esa era la voluntad del Padre. Esa era la voluntad del Padre con su Hijo. Y en ello Jesús no dijo, bueno, es que yo estoy aquí, Señor, o bueno, yo estoy aquí, yo también pertenezco a la segunda persona de la Trinidad, y bueno, caray, yo que voy a estar bajando allá para hacer este tipo de obra, mejor mandamos un ángel que lo haga, y de esta manera también podemos salvarlo. No, hermanos, no, precisamente no. Tenía que ser el mismo Dios, hermanos. Tenía que ser el mismo Dios que descendiera, porque el Cordero tenía que ser perfecto para el sacrificio. No podía ser cualquier otro, hermanos. Tenía que ser el mismo Cristo. Y precisamente es por eso que Él desciende. El libro de Filipenses, un instante vamos, hermanos. Capítulo 2. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es mi Cristo, hermanos. Ese es mi Cristo, que descendió de lo alto, hermanos. Y no estimó cosa alguna de las cuales aferrarse el ser igual a Dios, para tener que venir, descender y de esta manera ir a la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, hermanos. Ese es mi Cristo, haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Por eso, mi hermano, a pesar de todo esto, cuando vemos ahora que Cristo está haciendo la voluntad del Padre, para Cristo no le es esto algo molesto, algo incómodo el tener que hacer la voluntad del Padre. Aún incluso cuando Él estaba sufriendo estos grandes dolores en la humanidad de Cristo mismo, sin embargo, Él no estaba quejándose diciendo, bueno, por ti tengo que ir a la cruz, o mira lo que estoy haciendo por ti estoy sufriendo estas cosas. No, hermanos, Él encontraba por amor a nosotros, hermanos. Por amor a nosotros Él sufrió. Pero ¿sabes qué? El grande dolor y mayor dolor de Cristo no fueron los latigazos, hermanos. No fueron los grandes golpes que Él sufrió en la cruz. No fueron esos grandes golpes. El gran dolor de Cristo fue esta vez que el Padre retirara su rostro y abandonara a su Hijo de esta manera. En la comunión, allá en los cielos, en la gloria, tanto en esa gran Trinidad que eran ellos y que lo son, sin embargo, siempre han permanecido en esa unidad. Y esta vez que tenga que girar el rostro, mirar a otro lado, y esta vez como el mismo Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el gran dolor en la separación. Tú has visto cuando un hijo, de pronto un bebé, la madre se va de su lado o el papá se va de su lado, el bebé está llorando con agonía como si le estuviera abandonando. Y será el dolor de Cristo, hermanos, ante su Padre. Y lo hizo por nosotros, hermanos. Él se deleitó en tener que salvarnos en la cruz del Calvario. Esa era la voluntad del que lo envió. Por eso es que realmente podemos encontrar que Él, cuando fue a la cruz del Calvario, esa era la voluntad del Padre. Y eso es lo que el Señor está resaltando esta vez con la mujer samaritana. Salvando a esta mujer es su deleite. Haciendo la voluntad del Padre es su deleite. Mis hermanos, también nosotros necesitamos encontrar ese deleite también en el Señor. Haciendo su propia voluntad. Y si el Señor nos lleva por estos lados, y si el Señor nos lleva por estos valles, esa es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
Pero no solamente es el Señor diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, sino dice también, y que acabe su obra. Ese también es mi comida, que acabe su obra, que yo concluya su obra. ¿Y de qué obra está hablando específicamente con respecto a ello? Bueno, inmediatamente podemos considerar la obra que el Señor estaba o había venido con ese propósito, es ir a la cruz del Calvario. Es ir a morir a la cruz del Calvario. Esa es la obra que el Señor vino a hacer para con nosotros, esa preciosa obra de las cuales muchos de nosotros hemos sido esta vez beneficiados con la muerte de Cristo, el perdón de nuestros pecados. La obra de Cristo, hermanos, no fue cualquier cosa. Precisamente hablando sobre la obra de Cristo cuando Él estaba en la cruz del Calvario, no solamente es que Cristo derramó su sangre y bueno, y todo concluyó en esto. Hermanos, ahí está la propiciación, la santificación, la redención, la justificación. Todo esto se llevó en la cruz del Calvario. Todo lo que realmente estaba en el Antiguo Testamento apuntaba solamente a una sola persona y ese era Cristo, hermanos. Ese era solamente el Cristo de las cuales tenía esta vez que morir en la cruz del Calvario. Por eso Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Y cuando ves en el Antiguo Testamento, todo era figura de Cristo simplemente. Todas las muertes que se hizo, tanto de corderos, derramamientos de sangre. Y como dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión de pecados. Era necesario que el Cordero sea perfecto. Era necesario que el Cristo venga, que descienda de lo alto, que sea el Hijo de Dios quien derrame su sangre en la cruz del Calvario. Que Él acabe esa obra preciosa. Precisamente es lo que está diciendo Cristo cuando está en la cruz del Calvario. Consumado es. Consumado es. Y esta palabra de consumado no está diciendo que de alguna forma hay algo que las cuales todavía Él dejó pendiente. Hermanos, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él pagó todos nuestros pecados. No hay ningún pecado nuestro que de alguna forma todavía quede pendiente delante del Señor para que Él pueda borrarlo de nosotros. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, están en la cruz del Calvario pagados. Todo ello se pagó en la cruz del Calvario. La propiciación por nuestros pecados. Por eso, hermanos, creemos que realmente nuestros pecados fueron imputados en la persona de Cristo, pero a la vez la justificación, lo que Él hizo, esta obra preciosa, tanto incluso haberse mantenido perfecto en la persona misma, en su humanidad, su justicia ahora fue imputada hacia nosotros. Por eso el libro de Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Somos justificados por la justicia que Él hizo en la cruz del Calvario. No por la justicia que nosotros hacemos, sino por la obra que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Somos justos, somos llamados santos, somos llamados justos por la obra que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Por eso nuestros pecados ya han sido pagados allá. Y no hay manera de las cuales nosotros podamos decir, yo no creo que tenga perdón de pecado de esta manera. Yo no creo que este pecado el Señor lo pueda pagar. Mi hermano, su sangre, su muerte es suficiente, hermanos. Suficiente es para con nosotros. Por eso el Señor dijo, consumado es el pago, ese es el pago. La paga del pecado es la muerte. Y Él murió por nosotros. Él es el sustituto de nosotros, de las cuales nosotros teníamos que ir a la cruz del Calvario. Nosotros teníamos que ir a la muerte. Esta vez mi Cristo fue a la cruz del Calvario, sin tener una obligación por nosotros. Por eso el mismo libro de Juan, capítulo 3, el verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor que es declarado, anunciado, el mismo amor que también luego es ejecutado. El mismo amor que está mencionando esta vez aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es mi Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso el Señor mismo dice en el mismo capítulo 3 y el verso 36 dice, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Padre entregó a su Hijo, el Padre mandó a su Hijo a la cruz del Calvario, en sufrimiento, en agonía, en dolor, en derramamiento de sangre, en padecimiento, en sufrimiento, en muerte. ¿Y cómo es posible que entonces nosotros rechacemos y digamos, no, yo no quiero esto?
Es su propio Hijo, su unigénito Hijo, en la cruz del Calvario, derramando su sangre. El Padre tuvo que girar el rostro a su propio Hijo. Y tú pretendes rechazar al Hijo de Dios. Pretendes tener en balde la muerte de Cristo. Ponerlo como algo secundario, la muerte de Cristo. No estás entendiendo entonces el Evangelio de Cristo, hermanos. No estás entendiendo entonces quién eres tú y quién es Él. No estás comprendiendo entonces cuáles son tus pecados. No estás comprendiendo entonces que la paga de pecado es muerte. No estás comprendiendo nada en absoluto. Tus oídos aún son atrofiados. Tu vista aún todavía sigue siendo ciega. Ojalá Dios tenga misericordia de ti y abra tus ojos. Ojalá Dios tenga misericordia de ti y abra tus oídos y puedas entender el Evangelio de Cristo. Porque solamente es a través del oír por la palabra de Dios, hermano. Y estás en el lugar correcto. Estás en la escena correcta. Estás en el ambiente correcto. El día correcto. Ojalá Cristo, ojalá el Señor abra tu corazón. Ojalá seas el mismo Cristo que me salvó a mí, que también pueda salvarte a ti. Porque su sangre aún sigue tan efectiva su sangre para poder salvar y perdonar pecados, hermano. Pero necesitas creer en Cristo. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Cree solamente es por la fe, por medio de la fe. Si tan solamente podrías creer en esta mañana. Este fue el deleite del Señor. Consumado es. Cuando Él dijo en Juan 19:30, consumado es. Todos los pecados fueron pagados. Todos. Todo ello se acabó. Cuando ves en el libro de Isaías, capítulo 53, ves el sufrimiento del Salvador. Ves lo que Él hizo y cómo es que Él también cargó en nosotros nuestros pecados. No siendo nosotros merecederos de ello. Jesús está considerando toda esta obra preciosa de esta mujer samaritana como este es mi deleite. El haber llegado a Samaria, el encontrarme con esta mujer, el hablarle a esta mujer, el sentarme con esta mujer, el presentarle, el mostrarle, el confrontar su pecado, pero a la vez también amarle de esta manera, el ofrecerle el agua, el entregarle el agua. Todo esto es mi deleite, dice Cristo. Esta es mi comida. Con esto yo me siento placentero. Ese es mi deleite. Hermano, cuando esta iglesia, pregunto yo, hermano, cuando hay un pecador arrepentido, ¿es también tu deleite? ¿Te places, hermano, en ello? ¿Es tu alegría también? Cuando hay un alma arrepentida, cuando hay una persona que pasa al frente, doblando sus rodillas, pidiendo oración, pidiendo que su Cristo lo salve. Te pregunto, hermano, ¿también es tu deleite? ¿Te deleitas con eso? ¿Te alegras con eso? ¿O eres indiferente, hermano? Qué triste, ¿verdad? Que te va y te viene. Inconmovible eres. Indiferente. A que si hay una persona que hace una profesión de fe, de pronto ni siquiera te conmueve alegría a ti. Y quizás aún incluso si tú lo conoces como pecador, tú dices, bueno, flor de un día, vamos a ver de aquí a más adelante. En vez de alegrarte, porque está buscando del Señor. En vez de alegrarte porque esta vez está confesando sus pecados delante de su Salvador. ¿Por qué no llena de gozo y alegría a ti, hermanos? ¿Cuál es el gozo de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el deleite de la iglesia, hermanos? Amén por la música. Tocan muy bien, hermanos, y gracias a Dios por ello. Amén por su estructura. Gracias a Dios por lo que viene haciendo con ustedes, hermanos. Pero si en ti no está el deleite por la persona que pasa, por el arrepentido, por el pecador, está de más esta iglesia, hermanos. Deberías de deleitarte, hermano, porque realmente hay un alma, hermanos. Porque hay un pecador arrepentido, hermanos. Mi Cristo se gozó cuando me salvó, hermanos. Te pregunto, hermano, ¿no es ahora entonces esto para que nosotros también nos deleitemos también cuando hay un alma
La inversión que esta iglesia hace, que ustedes hacen, sus ofrendas que dan, hermanos, su dinero que entregan, hermanos, ¿acaso es en vano todo ello? ¿Cuánto vale el alma de una persona, hermanos? Del pecador. ¿Cuánto vale, hermano? ¿Cuánto puedes invertir tú por ello, hermano? El Señor te da esa dicha, hermano, para que tú seas participante en ello, hermano. Quizás tú no le estás predicando, pero sí estás dando de lo tuyo tu aporte para que en esta iglesia todavía siga manteniéndose, hermano, y se siga predicando todavía la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Cada vez que tú haces campaña o la iglesia hace campaña, no seas como aquellos que digan, pastor, todavía no estamos todavía con la economía suficiente para hacerlo. Pastor, otra fecha. Hermano, si no es el Evangelio que predicamos, entonces ¿para qué estamos aquí, hermanos? Deleítate, hermano, cuando hay un alma que se arrepiente. Deleítate, iglesia, porque es lo mejor que tú puedes invertir, hermano. Sabes, a veces invertimos más en el mundo que realmente en las cosas espirituales. Cuando tú sales de aquí, fácilmente te vas a cualquier otro lugar y gastas más de lo que realmente deberías dar para tu Señor. A veces esto es algo tan difícil de entenderlo, hermanos. Pero sabes que cuando tú vas al mall, cuando tú vas a otro lugar, cuando vas de repente hasta incluso en el trabajo, cargas tu dinero en tu bolsillo. Pero cuando vienes a la iglesia del Señor, no, ni un quinto, hermano. Qué curioso, ¿verdad? No, ni un quinto. A la justa, y eso, tu diezmo, si es que de alguna forma lo das. Pero cuando vas a otros lugares, te deleitas en gastar aquello, te deleitas en comprar esto, te deleitas también en, esto también hay que consumirlo, está bueno también. Ni siquiera sabes para qué sirve, pero lo compras. Pero cuando es para la iglesia del Señor, para propagar el Evangelio, para exponer su palabra, no eres aquel que está dispuesto para entregar. Eres el que más bien eres el mezquino, el que cierra su mano. Cuando realmente, hermanos, para esto te llamó el Señor, para que seas parte de su iglesia, hermanos. Para que ese pendón hermoso del Evangelio se levante cada vez, cada domingo, cada día miércoles, para que se siga predicando, aún incluso a estos pequeños, hermanos. La alegría de la iglesia también son estos niños, hermanos. Y como iglesia también es tu responsabilidad también acudir a ellos. El Señor se deleitaba, hermanos, su gozo en cumplir la voluntad de su Padre. Su gozo en cumplir la voluntad de su Padre, hallando esta vez un alma más, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y ahí está esta alma, ahí está esta mujer. Y de alguna manera, hermanos, ¿qué podría decir esta vez esta mujer samaritana? ¿Qué podría decir cuando está mirando ahora de esta forma, que ya sus ojos están abiertos y ahora sus oídos también están abiertos? Bueno, mi Cristo, esta vez mi Cristo vino. Mi Cristo me dio ese encuentro. Este es mi Señor que descendió de su trono de gloria para sentarse junto a un pozo empolvado, un pozo de las cuales no se comparaba en absoluto con su trono de gloria. En un día de soleado, en un día donde la hora sexta, donde irradiaba más el sol, se sentó para esperarme. Se sentó ahí esperándome para el encuentro preciso donde estaba ese ambiente, donde el Señor mismo lo había orquestado todo para que el Señor me encuentre. Mi Cristo se deleitó cuando me encontró, cuando me salvó. Ese es mi Cristo. Él no lo hizo, hermanos, enojado. Lo hizo por amor y con amor nos salvó. Por eso Oseas dice, con cuerdas humanas te traje a ti, con cuerdas de amor. El Señor lo hizo de esta manera, hermanos. Mi Cristo me buscó por amor, fue su deleite. Y es el Cristo mismo quien sacia esta vez el corazón de esta mujer. Y es el mismo Cristo que también nos sacia a nosotros. ¿Sabías que en este libro de Juan están los 7 yo soy? Esos 7 yo soy que también nos sacia a nosotros, hermanos. El libro mismo de Juan dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad, yo soy la vid verdadera. Es mi Cristo diciendo yo soy. Cuando esta mujer de pronto le dice, me parece que eres profeta, y decimos que sí, va a venir el Cristo también. Le dice, sí, nosotros tenemos esto. El verso 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. El Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Mi hermano, mi Cristo te dio su encuentro. Hoy en día tú tienes vida eterna en Él. Hoy día tienes todo en Cristo, hermano. Pero te pregunto,
¿Te sacias realmente? ¿Te deleitas en hacer la voluntad del Señor? Iglesia, te pregunto, ¿te deleitas en hacer la voluntad de tu Dios? ¿Te deleitas en hacer la voluntad del Señor? Cada vez, hermano, cada vez las iglesias se vuelven más frías, hermanos, lejanas al Evangelio y se vuelven más motivadoras, más bien, propagando más el Evangelio de la prosperidad que realmente anunciando al Cristo en la cruz del Calvario. Qué difícil es esto, hermanos, cuando la iglesia se enfría, cuando el corazón de la iglesia ya no está su deleite en un alma perdida, cuando la iglesia más lo ve todo, economía y un tema sistemática de tener que ahora invertir para ganar, invertir para ganar. Pero ¿y qué de las almas, hermanos? ¿Y qué de las almas? ¿Por qué no te deleitas en hacer la voluntad de Dios como el Cristo hizo la voluntad del Padre, acudiendo a esta mujer? Hermanos, la iglesia de Cristo no debe ser indiferente ante las almas. ¿Sabes, hermanos? Tú no debes de esperar que esta ciudad de Huancayo se convierta en una gran perversión para que recién actúes, para que recién te actives. Es difícil, hermanos, allá en el Callao. Es difícil. Los grandes deleites que presenta la ciudad, la misma Lima, los grandes pecados que lo presenta abiertamente, es como una Babilonia abierta, donde cualquiera puede pecar y nadie te dice nada. Y no esperes que esta ciudad se convierta de esta manera. Es tu deber como iglesia. Mira las almas, mira la calle, mira la gente, con esa compasión que también tuvo Cristo. Y cuando realmente mires, esta vez que has llegado a la casa de Dios, deleítate, hermano. Que sea tu placer realmente un alma más para la familia de Cristo. Pero te pregunto en esta noche, en esta mañana, ¿tú ya conoces la gracia del Señor? ¿Conoces ya de la gracia del Señor? El libro de Mateo dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿verdad? Pero luego dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes realmente son los que realmente el Señor va a considerar como sus verdaderos hijos? El que hace la voluntad de mi Padre. Y a la verdad, hermanos, es que ninguno de nosotros podemos hacer la voluntad del Señor si es que realmente el Señor mismo no nos ha llamado a salvación. Si su Espíritu no mora en nosotros. El libro de Timoteo, 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Solamente los que estamos en Cristo, por medio de ese Espíritu en nuestras vidas, podemos ahora obedecer al Padre. El libro de Juan dice, sus mandamientos no son gravosos para con nosotros. El libro de Mateo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos los que realmente estamos ahora en Cristo, es un deleite para nosotros hacer la voluntad del Padre, hermanos. Pero aquel que no está en Cristo, esto es gravoso, hermanos. Esto le es difícil para el que no está en Cristo. Esto es imposible realmente para el que no está en Cristo. Pero el que está en Cristo hoy en día, ahora sí puede deleitarse en el Señor. Iglesia, ama a tu Señor, ama el servicio, ama a las almas, deleítate en hacer la voluntad de tu Dios. Pastor.